Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un videito más de Te Quiero Zen. El día de hoy estoy realizando la grabación un poquito más temprano porque pues no tenemos pacientes en la tarde-noche y entonces pues hoy toca ir a casa a descansar un poquito antes y no podré hacer video habitualmente como lo haríamos a las 8, 8:30 de la noche, entonces me estoy adelantando un poquito. Y les quiero platicar el día de hoy sobre un libro muy interesante que acabo de terminar de leer. Bueno, lo terminé hace aproximadamente 3 días. Y creo que es un tema bastante interesante porque en realidad vivimos en un entorno en donde constantemente la gente quiere ser rica, poderosa, millonaria, y vemos por todos lados todas las ventajas que en teoría supone ser millonario. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre este tema. Habitualmente en terapia llega muchísima gente que literalmente da su vida por el trabajo y pues lamentablemente en muchas ocasiones termina fragmentándose su relación de pareja o termina fragmentándose su relación con sus hijos o con sus hijas y pues a veces el costo de volverse rico, poderoso y millonario termina siendo un precio demasiado elevado. Entonces, creo que es pertinente platicar sobre este tema. Hay un libro que les quiero recomendar el día de hoy. Posteriormente seguiremos recomendando tips sobre el libro de Los primeros 20 minutos de Gretchen Reynolds, que es uno de los libros que últimamente he estado recomendando porque trae muchos tips. Sin embargo, hace 3 días terminé de leer un libro que me pareció fantástico porque es un clásico financiero. Si quieren leer un poquito la reseña, la acabo de subir hace unos 10 minutos, la pueden ver en mi muro. Y si les da flojera leer y prefieren escuchar un poquito lo que les voy a platicar, pues están en el lugar correcto. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre este tema. ¿Qué onda con ser rico, poderoso, millonario? Todos podemos serlo, nos conviene. Vivimos en un entorno que realmente propicia que podamos serlo. Pululan por ahí muchos coaches y muchas personas que te venden esta percepción de que puedes ser millonario prácticamente de la noche a la mañana. Y partamos un poco de la idea de que sí es factible ser millonario sin hacer negocios ilícitos y de alguna manera sin afectar a terceros. Sin embargo, no es de la noche a la mañana, es un trabajo arduo y por eso la mayoría de la gente trata de tomar atajos. Entonces creo que es pertinente que platiquemos un poquito más sobre este bonito tema de la riqueza y del poder desde una perspectiva psicológica. Y en primera instancia les quiero recomendar que si quieren conocer más sobre este tema, sobre los hábitos de los millonarios, sobre qué hacen ellos que a veces quizá tú y yo no estamos haciendo y que por ende pues nos aleja de esa posibilidad de ser millonarios, si es que queremos ser millonarios, pues te recomiendo que leas este libro. Espero que se alcance a ver correctamente. Según yo cambié la pantalla, sí, creo que sí se alcanza a ver. El libro se llama El millonario de la puerta de al lado. Los autores son Thomas Stanley y William Danko. Este libro es un libro clásico desde la perspectiva financiera. Muchos de los libros que se han escrito en los últimos 10 años relacionados con el tema financiero están sustentados en lo que este libro dice. Entonces es muy interesante porque es como ir directamente a la fuente. Muchos de los libros de finanzas que se están realizando tanto en Estados Unidos como en México se sostienen o sostienen muchas de sus ideas a partir de lo que se encontró por los autores de este libro. Este libro lo que hizo fue entrevistar a más de 1.500 millonarios mediante encuestas que les enviaron y que posteriormente recabaron dicha información. Originalmente trataron de encuestar a más de 3.000 millonarios, solamente 1.500 y cachito respondieron. Y entonces con esos datos ellos hicieron todo un análisis estadístico para ver dónde compraban su ropa, cuáles eran sus ingresos, cuáles eran sus egresos, dónde compraban sus vehículos, qué tipo de vehículos tenían, de qué antigüedad eran los mismos. Y a partir de todo ello realizaron no solo este libro, sino muchas publicaciones adicionales. Y es muy interesante porque habitualmente este libro tira muchos de los paradigmas que tenemos con respecto a esta situación de convertirnos en ricos o millonarios. En México habitualmente decimos quiero ser rico, en otros países lo llaman como quiero ser millonario. Y en términos generales lo que
todo libro básico de finanzas te sugiere o nos sugiere es simple y llanamente empieza por ahorrar el 10% de tu sueldo. Si logras entender que del monto que tú recibes, lo primero que conviene hacer es sacar el 10% como si realmente ese fuera tu pago y que el otro 90% en realidad es para pagar la luz, el teléfono, el internet, la tarjeta de crédito y todo aquello que ya tienes, y que ese 10% verdaderamente la logras apartar. Ese sería el fundamento número uno que toda persona que quiere empezar a ahorrar y acumular dinero y a convertirse en rico y poderoso, conviene que comprenda. Es el principio básico. Los autores de este libro de hecho sugieren no el 10% únicamente, sino un 20%. Entonces hay una fórmula muy interesante que ellos plantean, que ahorita te la voy a sugerir que la hagas. Si puedes tomar un papelito y una pluma, un lápiz, para que no trates de recordarla, sino que más bien la anotes, y para que después lo hagas y te des cuenta de si en realidad tú estás en ese camino de los millonarios reales o pues quizá no estás muy encaminado para allá, si es que en realidad eso quieres. Entonces vamos a recapitular. El día de hoy vamos a platicar brevemente sobre qué hacen los millonarios, de acuerdo a un estudio que se realizó, a partir del cual hicieron este libro que estoy recomendando, que se llama El millonario de la puerta de al lado. Y muchos de esos hábitos chocan con lo que, por lo menos en la cultura mexicana, nos han enseñado. Entonces creo que ya desde ahí estamos haciendo algo interesante, que es un análisis o una reflexión de que probablemente las ideas que el sistema nos ha inculcado o la mercadotecnia no necesariamente son las correctas. Entonces ya desde ahí yo creo que va a ser interesante lo que vamos ahorita a platicar, y en segunda instancia les voy a dar la fórmula que los autores de este libro comparten, a partir de la cual tú puedes identificar si estás más o menos encaminándote por ese rubro o por esa estrategia que los millonarios tienden a utilizar o implementar para poder volverse millonarios. En tercera, recordar que si quieres volverte millonario, rico, poderoso o como quieras llamarlo, es un trabajo arduo que lleva décadas. Entonces, todo este boom de gente que te dice vas a ser millonario de la noche a la mañana, pues como siempre, simple y llanamente estrategias para jalar incautos. Entonces, creo que es pertinente que comprendamos que todo aquello que verdaderamente traerá un beneficio a la larga, pues es un trabajo de toda la vida. No puedes lícitamente, salvo que corras con muchísima suerte, convertirte en millonario. Entonces, si de repente te invitan a negocios fabulosos en donde de un día para otro vas a tener muchos ingresos, cuidado, porque probablemente es un fraude o una pirámide o algo parecido. Entonces, vamos a aterrizar. ¿Qué encontraron en este libro, que es el que les estoy recomendando, El millonario de la puerta de al lado? Encontraron, por ejemplo, que muchos millonarios en realidad viven en barrios relativamente de clase media o clase normal, clase obrera. No necesariamente viven poniéndolo en términos de México, no viven en las Lomas, no viven en Polanco, a lo mejor tampoco viven en la Roma, pues quizá viven en las zonas aledañas, pero no necesariamente en las zonas VIP. Número dos, encontraron que la mayoría de estas personas que llegaban a convertirse en millonarios después de muchos años, en realidad adquirían su ropa en lugares donde había ofertas. Muchos de ellos las compraban en Walmart, muchos de ellos las compraban en lo que en México sería el Sams. Probablemente muchos de ellos solo compraban trajes únicamente cuando estaban en descuento, etcétera. Otra de las cosas interesantes que encontraron es que la mayoría de los millonarios, o por lo menos de los que lograron entrevistar, permanecían con el mismo vehículo durante 10 años antes de cambiarlo, y que si lo llegaban a cambiar generalmente no lo cambiaban por un auto deportivo, por un Jaguar o por, no sé, un BMW, no, generalmente la marca de vehículo que más utilizaban eran Ford, que en realidad es como una gama media, no es una gama alta. Entonces, en términos generales, lo que encontraron es que muchos de los
mitos que giran en torno a los millonarios es que gastan dinero a raudales, que todo el tiempo están de fiesta, que no ahorran, que tienen tanto dinero que literalmente lo pueden aventar por la ventana en billetes de $100. Eh, y en realidad todo esto no es más que una mercadotecnia que habitualmente se maneja y que dista mucho de la realidad. Lo que encontraron es que muchos millonarios son muy ahorradores, tratan siempre de encontrar las mejores ofertas, tratan siempre de tener gastos calculados, tienen muy claro cuánto gastan al año en comida, cuánto gastan al año en impuestos, cuánto gastan al año en vestimenta, cuánto gastan al año en vacaciones. Y todo eso los millonarios lo tienen claro, pero los que no lo somos, pues probablemente no tenemos ni idea de cuánto gastamos el mes pasado. Simplemente en ocasiones es, pues ya no me alcanzó. Otro de los puntos clave es que los millonarios tienden a vivir con menos de lo que realmente producen. Si ellos obtienen 10,000 pesos de sueldo, tratan de vivir con 9,000 y el siguiente mes intentan vivir con 8,900 y el siguiente mes con 8,700. Es decir, tratan de vivir con menos de lo que realmente llegan a tener, y la mayoría de los que a veces tienen una vida ostentosa y lujosa y generalmente se muestran como con muchos recursos, generalmente todo lo pagan con tarjeta de crédito. Es decir, tienen su departamento con una hipoteca de 30 años, tienen su automóvil con pagos a meses durante 5 años, tienen sus vacaciones pagadas con meses y intereses durante 24 meses. Entonces, en términos generales, lo que estamos haciendo habitualmente dista mucho de lo que la lógica indicaría que nos convendría hacer. Y precisamente por eso vemos de manera cotidiana, y en Facebook abundan los memes de que pues al inicio de la quincena comemos en restaurantes y al final de la quincena estamos comiendo atún. ¿Por qué? Porque no tenemos una planificación adecuada de nuestros ingresos. Entonces, este libro es formidable porque con estadísticas, con números, con términos cualitativos y cuantitativos, te explica cuáles son los hábitos que los millonarios llegan a tener y cuáles son los hábitos que a veces nosotros tenemos, y que no solo no nos permiten ser millonarios, eso ya sería un trabajo constante por el camino adecuado durante muchos años, sino que a veces ni siquiera nos permiten tener ingresos suficientes para poder tener una vida digna. Entonces creo que es pertinente que la gente empiece a cuestionarse muchos de los hábitos que tiene. Entonces, ya les platiqué de algunos hábitos con respecto a compran ropa solamente cuando está de oferta, tienen muy claros sus gastos, no cambian el coche cada 3 años, cosa que en México mucha gente lo hace absurdamente, y generalmente cambian por un vehículo mejor que el anterior. La mayoría de los millonarios lo que hacen es que compran el mismo tipo de vehículo, porque si les funcionó anteriormente y lograron estar con él 10 años, pues la lógica es que compren ese mismo tipo de vehículo, no uno de gama más alta. Otra de las cosas que hacen es que generalmente tienen planificado cuánto van a gastar en el año que está por venir, o el que están en ese momento en curso, y no tienen como solo un estimado, lo tienen claramente anotado. La mayoría utiliza programas de Excel para ir anotando todos sus gastos, tienen muy claro cómo pueden descontar impuestos para que o paguen menos o tengan incluso devoluciones. Y por otro lado, muchos de ellos, un punto importante de este libro es que en la mitad del mismo empieza a analizar cómo tratan los millonarios a sus respectivos hijos con respecto al tema financiero, y encontró que hay dos tipos de formas en las cuales los millonarios pueden llegar a tratar a sus hijos. Por un lado les dan aquello que ellos no tuvieron, es decir, les brindan una educación privada o los mandan a las mejores universidades de otros países, etcétera. O por otro lado les dan recursos cada año, ¿no? Porque también es una forma en la cual se pueden disminuir impuestos, por lo menos en Estados Unidos, supongo que en México algo similar será, en donde para evitar que los millonarios sigan pagando tantos impuestos van haciendo donaciones, ya sea en dinero o en joyas o en propiedades a sus hijos,
y con ello también van haciendo una disminución de impuestos. Y se encontró en el libro algo muy interesante, que hay dos tipos de hijos. Unos hijos que de alguna manera no sabían que sus padres eran millonarios hasta que se convirtieron en adultos y de repente a lo mejor los padres fallecen y les llega toda la herencia y dicen, ah, caray, yo no sabía que mi padre era millonario, o sea, no nos faltaba nada, pero, o que mi padre o mi madre eran millonarios, no nos faltaba nada, pero tampoco teníamos grandes lujos. Y tenemos por el otro lado a hijos que evidentemente desde el principio saben que son ricos y tienen gastos excesivamente elevados. Entonces en el libro menciona que hay dos tipos de personas, los que son buenos ahorradores y los que son malos ahorradores. Y los que son buenos ahorradores son precisamente aquellos que tienen por lo menos la tendencia a acumular el 10% del monto anual que acumulan y por lo menos el 10%. Si tienes el 20%, bueno, sería maravilloso. Y los malos ahorradores son aquellos que evidentemente no llegan a ahorrar el 10% de sus ingresos o que incluso viven constantemente con deudas, ¿no? Todo en hipotecas, todo a meses sin intereses, todo con la tarjeta de crédito y que entonces se encontró, de acuerdo a lo que han investigado, que en muchas ocasiones fueron los padres los que mal educaron a los hijos, a esos que viven con deudas y todo hipotecado y todo a crédito y a meses, a 24 meses sin intereses, porque lo que hicieron habitualmente es que no les mostraron la forma en la cual ellos mismos, como sus padres, lograron tener esa riqueza. Entonces, los padres vivieron como en cierta limitación económica, pero no permitieron que los hijos vivieran esa limitación. Y entonces los hijos se acostumbran a gastar, a tener un gasto constante, un gasto elevado, y esa es una de las razones por las cuales en muchas ocasiones los millones que los padres llegan a juntar son gastados en la primera generación por sus hijos. Es decir, aunque los padres lleguen a juntar dinero que incluso pueda permitirle a los nietos vivir sin necesidad de trabajar, en muchas ocasiones esos millones ya no llegan a los nietos porque los hijos se los terminaron gastando. Entonces, en términos generales, la recomendación que evidentemente en este libro realizan es que no se consienta sobremanera a los hijos, sino que la mejor forma de brindarles como la herencia en vida no es dándoles dinero, no es dándoles propiedades, sino brindándoles la oportunidad de tener una buena educación. Y que en esa educación se invite a los hijos a tener una profesión que les permita ser autosuficientes. Médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, psicólogos, por supuesto, y todas esas profesiones, odontólogos, que permiten de alguna manera que si la situación económica se torna compleja, de forma individual, de forma independiente, cada hijo pueda empezar a mantenerse sin necesidad de trabajar en una empresa. Entonces, esas son de las cosas más interesantes que el libro menciona, porque en muchas ocasiones, de acuerdo a lo que las mismas encuestas mostraron, si no se educa correctamente a los hijos se convierten en una, por decirlo así, en una parte débil de esa cadena y al final, en lugar de que la riqueza acumulada por los padres vaya incrementándose gracias a los hijos, se va difuminando, se va disminuyendo o va desapareciendo debido a los hijos. Pero ¿quién educó a esos hijos? Pues precisamente esos padres. Y lo paradójico es que siendo padres millonarios, en lugar de educar a sus hijos en esa misma estrategia, terminan educándolos en la estrategia de despilfarrar, en la estrategia de que si quieres algo, pues de inmediato lo tienes, no tienes que ahorrar, lo puedes comprar ya. ¿Por qué? Porque lo podemos pagar de contado o, no importa, lo podemos pagar a meses sin intereses. Entonces, paradójicamente, el padre se volvió millonario o la madre se volvió millonaria gracias a que ahorraban para poder comprar y los hijos ya no necesitan ahorrar para poder comprar. He ahí el problema de las tarjetas de crédito. Y si bien es cierto que en muchos libros financieros dicen que hay crédito bueno y hay crédito malo y que si sabes utilizar el crédito pues podrás apalancarte con el dinero de los bancos. Dave Ramsey, que es otro formidable escritor que tiene un libro que les recomiendo que se llama La transformación total de tu dinero, Dave Ramsey, él dice
los bancos son como serpientes y te van a morder, tarde o temprano te van a morder. La forma más sencilla de evitar todo eso es no utilices tarjetas de crédito, paga todo en efectivo. Y si no te alcanza, pues hazle como lo hacían nuestros padres. ¿Cómo lo hacían? Ahorra. Ahorra y probablemente conforme vas ahorrando, después de 2 o 3 años que ahorraste, te podrás comprar ese vehículo que quieres de forma fácil, porque lo puedes pagar al contado, y quizá existirá la probabilidad de que una vez que tengas el dinero, te des cuenta de que eso que querías no lo necesitabas en realidad. ¿Cómo saberlo? Porque quizás sobreviviste 3 años sin él. Entonces, aunque parecía imprescindible, quizá no lo era. Entonces, yo creo que es interesante este tema porque durante mucho tiempo el tema del dinero se convirtió en un tema tabú y hay mucha gente que asocia el dinero con algo sucio. Por eso dicen, agarraste dinero, ve y lávate las manos. Entonces, psicológicamente hablando, es un tema del cual la gente no necesariamente quiere hablar. Es un tema tabú. Un tema tabú es un tema del cual la gente no quiere hablar. Anteriormente un tema tabú era el sexo, actualmente es el dinero. Prácticamente nadie en una reunión de amigos, prácticamente nadie sabe cómo o de cuánto es el ingreso de cada uno de sus amigos que están en la mesa eh, conviviendo. Y en cambio probablemente sí puedan saber cómo están sus relaciones de pareja, cómo están incluso sus relaciones sexuales, pero no cuánto dinero tienen. ¿Por qué? Porque el tema del dinero, evidentemente por un tema de seguridad, también se ha convertido en un tema tabú. La gente no quiere hablar sobre el dinero y como no hablamos sobre el dinero, mucha gente lo único que hace es despilfarrar el poco o mucho dinero que llegan a tener. Entonces, les voy a pasar lo de la fórmula que en este libro sugieren que pues la anoten y ahorita con su calculadora hagan el cálculo para que sepan si son buenos ahorradores o no, si están en el camino correcto o no. Es una fórmula muy sencilla y vayan a tomar un lápiz y una pluma, o perdón, un papel y una pluma, o un papel y un lápiz, para que puedan tomar nota, ¿vale? Entonces, antes de eso, saludo a aquellos que amablemente, aunque sea de hola y adiós, se han conectado. Julio, saludos. Lucy, saludos. Natalie, saludos. Dan, saludos. Ramírez Ángel, saludos. Yair, saludos. Flor, saludos. Eduardo, saludos. Cristina, saludos. Sabino, saludos. Isaí, saludos. Tú eres un máster en este tema, seguramente tú ya leíste, Isaí, este libro, y si no, pues yo creo que es una buena idea que lo puedas leer. Si quieren leer un poco sobre la reseña, la acabo de publicar hace como 10 minutos, entonces terminando este videito pueden checar en mi muro, ahí van a encontrar el precio, van a encontrar la editorial, van a encontrar los autores para que lo tengan más claro. Luz, saludos. Abel, saludos. Dion, saludos. Dion dice, interesante, saludos desde Orizaba. Saludos, saludos, querida Dion. Espero que todo vaya bien allá con estos cambios también del fiscal que están haciendo en Veracruz. Mónica, saludos. Luz, excelente psicólogo. Carlos Alegrías, muchas gracias por compartirnos. Al contrario, Luz, gracias a ti por verme. El día de hoy les comentaba al inicio del video, estoy haciendo un video un poco más temprano, porque habitualmente lo hago a las 8, 8:30, porque es mientras espero que Sujin termine su sesión. El día de hoy no tenemos paciente en la tarde-noche, así que bueno, pues hoy nos vamos a ir temprano a descansar a casa. Y por tal motivo pues quise adelantar el videito. Ya saben que esto al final lo pueden volver a ver si les antojó volver a verlo, o si llegaron a la mitad y les interesa saber qué dije antes de lo que ustedes escucharon. Y bueno, pues muchas gracias a aquellos que también comparten el video para que otras personas se vayan enterando un poco de lo que estamos haciendo aquí. Reitero, para aquellos que no tengo el gusto de conocer, yo soy el psicólogo Carlos Flores Alegría, soy egresado de la UNAM, y la idea que tengo es tratar de compartir algunos tips o algunas ideas que personalmente me han servido o que le han servido a mis pacientes, clientes, usuarios, consultantes, y tratar de poner la psicología al alcance de la gente, porque creo que lamentablemente la psicología a veces se ha tornado como para la élite que tiene el ingreso suficiente para pagarlo, y pues la psicoterapia tiende a ser costosa y por eso no todo el mundo tiene acceso a ello. Y bueno, quizá alguno de los tips o ideas que compartimos por aquí les puedan ser de utilidad. No estoy diciendo que vamos a sustituir con esto las terapias, eso sería absurdo. Sin embargo, creo que alguna idea puede
generar una reacción en nuestros respectivos cerebros que nos inviten a investigar más sobre ciertos temas y a partir de ello a darle un giro positivo a nuestra vida. Entonces confíen que algo de lo que les comparto les pueda ser de utilidad. Cristina nos dice: hola Carlos, gracias por estos consejos, excelente tema. Susana Chávez Castro, gracias por vernos, Susana, y gracias también por tu comentario, Cristina. Entonces, la fórmula es súper sencilla. Del monto que gana, si logra separar el 10% del monto que gana, una persona de 25 años que gana 5,000 al mes tendría un ahorro de 150,000 pesos. Evidentemente eso sería lo mínimo que una persona con un ahorro normal, adecuado, sano, tendría. Evidentemente la sugerencia de este libro es que no ahorren el 10%, sino que ahorren el 20%. Entonces, una persona que esté encaminada a que quizá en 20 o 30 años se pueda convertir en una persona rica, o en Estados Unidos le llamarían millonaria, sería una persona que tendría 300,000 pesos ahorrados. Entonces es interesante este cálculo porque de alguna manera nos ubica en una realidad muy personal, en donde no me tengo que comparar con otros, sino más bien es únicamente checar cuánto gano, multiplicar eso por mi edad, multiplicarlo por 12 años, por 12 meses para sacar el monto total anual y de eso dividirlo entre 10 para sacar el 10%. Si yo logro, en lugar de ahorrar el 10%, ahorrar el 20%, me convertiré en una de las personas que en 30 años quizá podrá decir que es millonario o millonaria. Entonces, ¿es factible que todo el mundo pueda ser millonario? No lo creo. Yo pienso que se requiere cierto nivel de ingreso, porque hay ocasiones en donde el ingreso es tan bajo que ni siquiera alcanza para la canasta básica. Sin embargo, pensemos en un ingreso de 10,000 o superior a ese monto. Yo creo que a partir de ese ingreso ya sería factible si aplicamos este tipo de estrategia de ahorrar el 10% y paulatinamente empezar a ahorrar a lo mejor el primer año. Recuerden que en la psicología se sugieren cambios paulatinos y así pequeñitos que se van sumando. Entonces, por ejemplo, el primer año, a partir de ahora, podrías en tu siguiente cheque que te llegue o tu siguiente depósito que te llegue, de inmediato apartar el 10%. Si te llegan 10,000 pesos, de inmediato apartas 1,000 pesitos, ese es tu ahorro, y entonces tienes 9,000 pesos. Y la idea es que logres sobrevivir con esos 9,000 pesos. El primer año puedes ahorrar el 10%, el segundo año puedes intentar ahorrar el 11%, el tercer año el 12% y así sucesivamente hasta que llegues al 20%. Y después de que llegues al 20%, intentar mantenerte ahí. No necesitas aumentarlo más, no necesitas en realidad ahorrar el 50% de tu sueldo, no, con que ahorres el 20% es más que suficiente, siempre y cuando evidentemente lo metas a lo mejor a una inversión que te permita por lo menos pues que no se devalúe con la inflación que cada año se da, y habitualmente pues ya con eso a la larga esto se va a convertir en un excelente ahorro y probablemente en una de esas pues te conviertes en millonario o millonaria. Entonces yo creo que toda persona que tenga un ingreso superior a 10,000 pesos podría lograrlo. Evidentemente mientras más jóvenes lo intenten, o sea, si son más jóvenes y comienzan con esto, más fácilmente lo podrán conseguir. Aquellos que ya tenemos nuestros añitos o aquellos que ya tienen más de 50, 60 años, pues de todas maneras yo creo que lo pueden comenzar a hacer ya y pues a partir de esto sería factible que pues más adelante a partir de la acumulación de este pequeño ahorro pues tengan una vejez digna o una pensión, autopensión que sea digna, porque muchos de nosotros pues trabajamos de forma independiente y entonces no dependemos o no vamos a tener como tal una pensión por parte del gobierno, o tenemos un monto de afore verdaderamente pequeño. Entonces creo que esta es la forma en la cual debemos o nos conviene dejar de depender, nos conviene dejar de depender del gobierno y empezar nosotros a hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces, en resumen, yo creo que es relativamente sencillo empezar a cambiar nuestra perspectiva. Les invito a que lean este maravilloso libro, se llama El millonario de la puerta de al lado. El precio normal en Gandhi es de 530 pesos, está ahorita en descuento, está en 389 pesos.
Yo tuve el gustazo de conseguirlo en 150 pesos porque yo compro muchos libros en el Remate Nacional de Libros, antes se hacía en el auditorio, este último año se hizo en el Monumento a la Revolución, y la verdad es que consiguen joyas, joyas, joyas a precios de risa. Eh, Hay mucha gente que en un fin de semana, en un chupe con los cuates, se gasta 1,000 pesos así. Hay gente que, no sé, paga 4,000 pesos mensuales por un carro. Hay gente que por un servicio de corte de pelo y no sé, otras cosas que hacen, gasta en 500 pesos en 2 horas. Y la gente tiene prioridades interesantes. Entonces la invitación es a que traten de que la adquisición de libros pues sea una de esas prioridades, y la invitación es evidentemente pues a que los lean, porque si solo los compran y los guardan, pues digamos ya dieron un gran paso. Estaría faltando el otro, y estaría faltando el tercero, que es aplicar lo que están leyendo, ¿vale? Entonces les invito a que adquieran este libro. Ya les dejé ahí la reseña escrita. Espero que algo de lo que les platiqué el día de hoy les pueda ser de utilidad y que les pueda llamar la atención. Y cada miércoles voy a intentar hacer un video donde les pueda recomendar algunos tips o algunas ideas. En términos generales, la invitación con esto es: empieza a ahorrar el 10% de tu sueldo y poco a poco llega hasta el 20% y vas a sentir poco a poco como ese monto va a ir aumentando, y eso te va también a brindar mucha tranquilidad. Aprender a vivir con menos de lo que gano es la clave, no con más, y creo que no tener tarjetas de crédito sería una excelente medida. Yo llevo 8 años sin tarjetas de crédito y sí se puede sobrevivir, ¿vale? Entonces les invito a que se enteren un poco más de estos temas financieros, porque en realidad gran parte de lo que hacemos en el día es trabajar. ¿Y de qué sirve acumular cierta cantidad de dinero si luego no sabemos cómo administrarla? Entonces creo que es un tema pertinente para todos. Ya he recomendado en otro momento otros libros, ahora les recomiendo nuevamente este, que es El millonario de la puerta de al lado, y se van a sorprender de muchos de los hábitos que los millonarios tienen, y que los que no lo somos, paradójicamente creemos que eso no es una buena idea y por eso no lo hacemos. Entonces, ojalá les interese leer este libro. Los invito a que me acompañen el próximo miércoles. Espero a las 8, 8:30 tener nuevamente los videos normales. Y si no puedo verlos a esa hora, pues a lo mejor lo adelanto también como en esta ocasión. Y gracias por ver el video, gracias por compartirlo para que más personas lo puedan ver. Y pues nos vemos pronto, ¿vale? Entonces, gracias también a quienes se incorporaron al último. Gracias Ana Paula, gracias Edgar, gracias Noé, gracias Sara, gracias Javier. Y que tengan una excelente tarde-noche y que tengan una buena vida. Hasta la próxima.